Hola, ¿qué tal, compañeros? Sean bienvenidos a este podcast llamado Más allá de lo aparente, con su servidor Juan Rangel y nuestras compañeras Alexa Nieto, Belén Ortega, Michelle Esparza. y, como ya mencioné, su servidor Juan Rangel. En esta ocasión les vamos a hablar sobre una lectura titulada La interpretación y el poeta, de nuestro autor Martín Heidegger, ¿no? O sea, es uno de los favoritos de nuestra profesora, así que vamos a intentar que sea lo más exacto posible y abarcar todos los contextos necesarios para que se entienda. ¿Ok? Vamos a comenzar con el contexto. Pues nos dice que la interpretación es toda palabra pensante y que son dichas para lograr lo propio. O sea, que es lo que el pensador y el poeta tienen en el saber que nunca agota su palabra. Las interpretaciones no se pueden demostrar, pues la interpretación no busca lo que ya sabemos o lo ya aclarado. La interpretación conduce a lo oculto, a lo que no sabemos y a un nuevo conocimiento inicial. Nos dice que para interpretar se tiene que fundar o pensar algo desde el inicio y estar dispuestos a poder cambiar ese pensamiento por uno nuevo y así sucesivamente, y así irán surgiendo nuevos conocimientos. O sea que la interpretación es entender algo al inicio y conforme adquirimos nuevos conocimientos, ir cambiando o transformando el pensamiento que ya teníamos. O complementando, también se podría ver como toda aquella interpretación que se puede demostrar es falsa. Y me recuerda mucho, como ya hemos comentado en podcast pasados, en una de las clases nos mostraban obras de arte, las cuales nos preguntaban sobre nuestra interpretación de la pieza. Y cada uno de nosotros, como ejercicio, le decíamos de diferente forma el porqué de la interpretación dada, y también por nuestra experiencia, o sea, la interpretación era por nuestra experiencia, conocimiento previo para interpretar lo que estábamos viendo, y no por eso estaba mal, porque tal vez el autor estaba dando a entendernos algo, pero él estaba dejando libre la interpretación, o simplemente tampoco estaba diciendo que estábamos en lo correcto, y solo es una perspectiva de nuestra alma sobre lo que nuestros sentidos nos permite ver, y mezclado con nuestro conocimiento previo nos permite explicar. Ok. También se enfatiza pues la importancia de esta información que sea accesible, ¿verdad? Es decir, que podamos más que nada acceder a ella y no necesariamente que va a ser completamente comprensible desde el principio. También el autor se pone la idea de que la comunicación daba pues ser completamente comprensible de inmediato, ya que eso no se limitaba a la oportunidad de reflexionar y experimentar pues en este caso una transformación. Ok, también tenemos por otro lado que este autor aboga por la accesibilidad que permite que la información sea un punto de partida para la reflexión y la transformación. Eh, pues por otro lado, en una interpretación histórica busca comprender el pasado sin tener influencia para la actualidad egoísta, mientras que la interpretación historiográfica se centra más en la explicación y en la información. No sé qué tienen al respecto de esa. Alguna parte en la que dijiste Uh-huh. me recordó mucho a algo que nos decía, que el pensar tiene que ser accesible pero no comprensible. Uh-huh. Nos dice que todo aquello que puede ser interpretado puede estar bien o no dependiendo de la persona y del intérprete. Pero la interpretación de una obra de arte puede ser muy variado, equívoco, o la interpretación simplemente no se equivoca, dependiendo a qué vas a interpretar y qué sentido tiene. Si es más al lado de la ciencia, pues sí tiene que estar no metódico, pero sí tiene que tener sus bases para poder decir que esa interpretación es de cierta manera. Pero también dice que las interpretaciones no son correctas porque cada persona, como ya lo hemos dicho, interpreta de diferentes formas por sus diferentes experiencias o diferente conocimiento que tienen. Pues es lo que dicen, que puede ser equívoco o no, puede ser o no puede ser. También dice que la esencia misma de la cosa, en inicio lo que se interpreta de una esencia, bueno, yo creo que es una de las partes que es más fácil de entender. Interpretar es el acto
de tratar de comprender aquello que es descubierto. Así que nos dice que la interpretación histórica siempre ha sido calculada pictográficamente de modo incorrecto o arbitrario. Y sí, de hecho en la lectura me di cuenta que se centraba como en la relación entre las interpretaciones y la creación poética, pues como lo dice, ¿no? Pero también sostiene que la poesía es una forma de revelar el ser y el significado de las cosas y que la interpretación debe ser cuidadosa y respetuosa para captar el verdadero significado de un poema. O sea, es decir, que se enmarcaba como el interés en la hermenéutica y la fenomenología, o sea, que va de la mano, y su influencia se extiende a la filosofía con la literatura y la teoría crítica. O sea, la lectura. Ujú. Sí. También que esto exploraba como la relación entre tecnología y la humanidad. Sostiene que la tecnología pues fue impulsada por el deseo de la eficiencia y la utilidad, que por eso oscurece nuestra comprensión del ser y del mundo. También sugirieron cambios que debemos abordar con esta actitud de la tecnología pues más reflexiva y evitar efectos potenciales deshumanizantes. Me recuerda mucho, sacaste un término que es el poetizante o la poesía, que decían que eran el pensante y el poetizante, que son dos de las palabras que tienen la dicha de los propios. Por ellos mismos, sobrepensado y sobrepoetizante tienen algo en común, que es el saber nunca se agota su palabra y más no es sinónimo de mucho. Ok, también desde una perspectiva, bueno, desde mi perspectiva apunta también el punto crucial de la interpretación de la información, que es particularmente un mundo lleno de comunicaciones rápidas y superficiales. Voy a dar como un ejemplo contemporáneo, que de esto es la forma de que las redes sociales a menudo nos exponen a mensajes y contenidos que buscan ser como comprensibles de inmediato, ¿no? Como los anuncios publicitarios o demás, lo que pueden llevar a la mentalidad superficial en lugar de promover la meditación y la transformación personal, ¿verdad? Que esta información representa de manera rápida y concisa, o sea, se representa de esa manera, pero también a menudo carece de la profundidad necesaria para inspirar un pensamiento más crítico y una verdadera comprensión, como ya mencionado en clase, que son diferentes tipos de pensamientos o de distintos, o sea, distintos tipos de información que se expresan de distintas formas. Pues ya que en lugar de darnos todas las respuestas de una vez, estas formas, en formas artísticas, nos desafían a meditar como el significado y a medida de esto nos profundizamos en ellas, ya que experimentamos la transformación personal a medida que descubrimos las capas más profundas del significado, los distintos tipos de significado o como cada persona lo interpreta, ¿verdad? Entonces, no sé, algo que quieran agregar. Pues ahorita hablando ya de lo que estabas mencionando, también un poco en la lectura venía sobre la inautenticidad, que se refiere como a una vida sin una reflexión profunda y sin una apropiación auténtica de la existencia. Sí. No sé cómo se pronuncia el apellido del autor, Heidegger. Bueno, sí. Heidegger. Introduce el concepto de cuidado como estructura fundamental de la existencia humana. Esto se refiere como que cuidar implica preocupación por las propias posibilidades y por la forma en que interactuamos con el mundo. Esto quiere decir que él sostiene que el tiempo juega un papel esencial para comprender la existencia. Propone que el tiempo no es simplemente una sucesión de momentos, sino una estructura más compleja en la que pasado, presente y futuro se entrelazan en la experiencia humana. Sí, también nos dice que existe la plurisignificatividad en la interpretación, pues porque pues hay muchas personas que tienen diversos tipos de pensamiento, entonces cada quien va a tener como
su perspectiva o su, Ajá. ajá, o su interpretación Interpretación, de ajá, una sí. situación o de algo que esté sucediendo o algo que estemos viendo o de alguna realidad social, porque hay que recordar que muchas de las realidades sociales que vivimos las vivimos de diferentes formas, también dependiendo de nuestra posición social, nuestro pensamiento, lo que aprendemos, todo aquello que tenemos al alcance, lo que vemos, lo que escuchamos. Y no sé si es una de las lecturas que leemos o un ejemplo que nos dieron más adelante después de esta lectura, que es, sin importar si el dueño de una empresa y su empleado leen el mismo periódico, ven lo mismo en la tele, siempre la posición en la que estén va, o la perspectiva y el conocimiento que tengan va a influir mucho en cómo va a ver el mundo y cómo lo va a interpretar y cómo lo va a estar viviendo. Ok, eso será todo por nosotros. Espero les haya gustado el podcast. Nos estamos viendo en los últimos 2 podcasts de este semestre. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto. Adiós.